Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, para los que nos van a mirar en vivo y para los que miren el material grabado, sean bienvenidos a este canal Despertar desde Argentina. Hoy voy a estar hablando con Fred, ahora en unos momentitos lo voy a presentar. Vamos a estar hablando del material de Ra, la ley del uno, un material adquirido por canalización, eh, que ahora vamos a estar desarrollando ese tema. Y la verdad que es muy interesante. Hacía rato que veníamos comentando un par de cosas con Fred y queríamos tocar el tema del libro. Y bueno, espero que sea una de muchas entrevistas, porque es un libro muy interesante, muy actual, lo veo como muy actual, y del cual van a poder aprender mucho. Así que bueno, lo voy a presentar a él, a ¿Qué Frederick tal? Goodman, Hola, desde Colombia. ¿Cómo estás, Frederick? muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo solcito que hay. Ahora que te veo, Sí, está como está medio... entrando, Acá está está nublado. entrando, está entrando la luz ahí perfectamente por la ventana. Bueno, Fred, bueno, yo tenía mucha expectativa de hablar de este libro, así como te había preguntado un par de cosas. La verdad que eh, la idea de esta entrevista sería comunicar un poquito de qué trata el libro, que se puede encontrar la gente cuando lo empiece a leer. Y bueno, no sé, no quiero hablar mucho porque la verdad que para mí es hermoso. Está todo unido de una forma que, wow. Así que empiezo preguntándote, Fred, ¿cómo llegaste al libro Material de Ra, La Ley del Uno? Bueno, en realidad no me acuerdo mucho, pero me parece que fue a través de un amigo italiano, porque a veces nos reuníamos a hablar sobre temas de astrología, cábala, metafísica, porque a él le gustan mucho esos temas. Entonces me parece que fue él quien me sugirió que le echase un vistazo a ese libro, que él no lo había leído del todo, pero lo había estado mirando y le llamaba la atención. A partir de ahí yo ya seguí investigando y encontré otros nexos. Encontré que había otros libros más o menos similares, ¿sí? Que cuando me meto, por ejemplo, creo que la página Biblioteca Pleiades es donde más encuentro ese tipo de contenidos subidos, y concretamente había un material de set, pero solamente un resumen. Y entonces dije, uy, aquí hay mucha información interesante. Por encima de todo, lo más importante era cotejarlo. Cotejar para saber qué tan fidedigno fuese lo que uno estaba leyendo, ¿no? Porque sabes que uno también a veces tiene que ser prevenido con la información que llamamos de canalización, o sea, de inspiración divina, como se le quiera llamar, eh, para saber qué intereses tiene, o si no tanto que sea mentira, sino que también pudiese entrar en conflicto con otras informaciones, y al final lo Ujú. único que dices es, pues aquí yo no saco nada en claro, porque aquí hay un conflicto, ¿sí? Es como si te dice un libro, no, Fulanito nació en el año 45, y el otro te dice, no, nació en el año 48, y dice, bueno, ¿y aquí entonces cómo hacemos? ¿Sí? Tiene que coincidir. Claro, entonces, bueno, eso fue, por ahí Y la empezó el gente tema. que no sabe lo que es un material canalizado, que se hace a través de canalización, porque por ahí suena como ritual, algo raro. ¿Qué es en realidad el material canalizado? ¿Cómo Bueno, se puede escribir un libro desde ahí? lo que pasa es que el ser humano tiene, es en sí mismo un canal, ¿sí? Y él tiene la facilidad de poder de percibir ciertas informaciones durante la vigilia y también durante el sueño. De ahí que hemos escuchado, pues uno de los mejores ejemplos es la Biblia, ¿no? Donde tú escuchas que, o sea, que la persona simplemente dice que es inspirado por el Espíritu, dice inspirado. La palabra inspirado ni siquiera es correcta a la luz de lo que lees en el texto original, porque cuando tú dices inspirado es que tú vas a dar una vuelta, o tú eres pintor o dibujante, y, no se te, y dices, quiero pintar algo, pero no, la cabeza no está conectada. Entonces te vas a dar una vuelta y de repente ves ciertas cosas, los árboles, no sé qué, y te sientes como inspirado, otra vez como con nuevas energías, y vienes a pintar. Eso es una inspiración. Pero en el sentido
de la Biblia, el término no es correcto, porque estaría dando a entender que ellos estaban como, en ese momento tenían lucidez para imaginar y entonces Claro, inventarse un relato. Es que el relato no está inventado. Sí, es decir, puede que haya partes que sean metafóricas, pero la gran mayoría de lo que está evocando la Biblia es historia explícita. Entonces la palabra inspirado no es correcta. En consecuencia, lo que hay es una canalización, o sea, la persona recibe una información a veces casi que de tú a tú, ¿sí? Y esa información, por lo que se ve, no siempre, o más bien diría que solo en algunos casos era una información muy, muy específica que alguien le daba a otra persona cara a cara, como es el caso de cuando hablan del ángel Gabriel, ¿no? Que se le aparece María y le dice, bienaventurada eres, y etcétera, 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 y le da un ujú, pequeño sermón. O sea, hay un contacto físico, ¿sí? Con el cuñado de ella, lo mismo, que el tipo está trabajando en el templo y se le aparece el ángel y él duda y después se queda mudo hasta que Juan el Bautista nace. Entonces, lo mismo, hay una comunicación claro. personal, ¿sí? Pero son diálogos muy cortitos. ¿Sí? No es que tú digas que estuvieron hablando horas. Jacob, por ejemplo, que habla con el ángel, en ese caso, digamos que sí, una conversación de a saber cuánto tiempo, y dice, no, tú de aquí no te vas. ¿Sí? El tipo le tiene que descoyuntar Sí, que sí. una parte en la pierna para que lo suelte, ¿no? Entonces sí ves que hay algunos casos que sí, directamente la persona está hablando con otro individuo cara a cara y están despiertos, o sea, no dices que esté dormido o un estado alterado de la conciencia, no, no, es físicamente lo que hay. Igual que en el caso del profeta Daniel, que se le aparece el ángel Gabriel y otra vez, sí, habla con él cosas muy, muy específicas y de hecho a veces hay narrativas muy largas, por lo menos lo que se le cuenta a Daniel, pero no es en todos los casos. En el resto de los casos, tú lo que observas es que el profeta sencillamente está en un estado similar a un estado alterado de la conciencia, sencillamente está muy conectado, y no es solamente el caso de ellos, eso lo vemos a lo largo de la historia, de Leonardo da Vinci, Albert Einstein, ellos simplemente estaban en cierto momento desconectados de lo que estaban haciendo, en una mecedora, en un momento en silencio, en tranquilidad en sus ideas, y de repente les venían cosas, pum, 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 ¿por qué? Porque están conectados con la fuente. Sí, porque están dispuestos, abiertos a querer escuchar o atender, especialmente cuando tu mente está en una temática muy específica, ¿sí? Nikola Tesla es lo mismo, Nikola Tesla estaba recibiendo información de otro lado, no era todo de él. Como digo, todas estas personas estaban siendo inspirados, si queremos utilizar el término, pero la palabra no es inspiración según la lengua castellana, según el diccionario, sino que más bien estaban siendo instruidos, influenciados para abordar una información que en muchos de los casos cuando se trata de la Biblia son pragmáticos, son estrictos, no es que tú digas, es más o menos se entiende la idea, ¿no? A veces tú lees que te están haciendo descripciones que dice este tipo, alguien está narrando el relato, ¿sí? No puede ser posible. Y muchas veces para que fuese, o sea, otras maneras simplemente se lo mostraban a través de sueños. La persona estaba durmiendo y tenía un sueño. En muchos casos ni siquiera estaba dormido, ¿sí? La persona estaba teniendo una visión estando despierta. Y eso podía ser eh, influenciado por un estado de mucho hambre, ¿sí? Que está como medio delirando. Entonces, como en ese estado, se aprovecha para que vea cierta cosa, como le ocurre a Pedro antes de encontrarse con el soldado Cornelio, ¿sí? O otras veces sencillamente tú estás viendo una proyección que se te presenta, u otras veces un escenario que no es sobrenatural en el sentido de que no hay mezcladas cosas de tu realidad con la de otra realidad, sino que sencillamente te muestran algo para llamar tu atención, como es el caso de Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, profeta Ezequiel, delante del río Quebar, que ve estos discos que bajan, que tienen ventanillas, ¿sí? de crisólito, que suben, bajan, con gente que tiene como unos equipamientos así tipo jetpack. Le hacen eso para llamar su atención, para que él relate y tome nota de todas esas cosas. Entonces, hay diferentes maneras en las que la persona puede tener una disposición para contar un relato después de lo que ve. Y esto es lo que observamos que sí siguió ocurriendo. Lo que pasa es que durante los años oscuros, la Iglesia Católica no iba a permitir que una persona fuese hablando de que había tenido una visión, porque estaba dando a entender que él era un elegido o era superior Mm, a todos los que la sí, curia había eh, puesto como representantes de la estructura, porque ellos representaban a Dios. Entonces, mejor si tenías una experiencia así, cállatela y guárdatela para ti. Pero ¿qué ocurre? Pues desde que cae toda esta cuestión con el renacentismo y Napoleón,
después que ocurre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ya tenemos televisión, que ya tenemos radio, que ya tenemos un proceso de comunicación entre naciones que estaban desconectadas. Ahora observamos que hay cierta libertad y las personas empiezan a hablar de ciertas cosas. Y después de la guerra de Vietnam y durante, hay como un despertar. Entonces, se crea una nueva disposición de las personas y más a nivel global de poder recibir información. ¿Sí? Como dice el proverbio, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya no está hablando que solamente los israelitas serían los que en su momento tenían una información para ofrecer al mundo, sino eso no, será sobre toda carne, sobre niños y ancianos, y soñarán sueños y tendrán visiones, y comunicarán. Entonces se empieza a dar una información libre, ¿sí? Que no está estructurada, y lo había dicho en otras partes, yo derramaré el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. Y es lo que observas. Entonces, la terminología no es tan importante, porque uno hace por semántica puede entrar en conflicto por cuestiones que no se entiendan. Lógico, esas informaciones pueden venir de una fuente muy distinta a una información que pueda venir de otra fuente, pero eso no es extraño. Lo hemos hablado otras veces, en el propio Antiguo Testamento, aunque eso no guste a los religiosos, muchas informaciones no estaban viniendo de Jehová, ¿sí? Muchas informaciones estaban viniendo del grupo de Orión. Entonces estaba generando aquí un problema, y eso justamente también lo menciona Ra, ¿sí? Mucha información, y tú lo sabes porque observa lo que está diciendo el profeta, dice, esto está en contradicción totalmente con lo que vienes a escuchar siglos después de las palabras de Jesús. Él no puede estar hablando de la misma deidad, ¿sí? Entonces aquí te das cuenta de que mucha información, no toda, pero mucha, se estaba tratando de enviar desde el grupo de Orión para producir confusión, para poder sacarlos del enfoque que tenían. Entonces, importante. Claro, y bueno, llevando a ese tema también vemos que hay que abrir la cabeza en ese sentido de que cada religión tuvo diferentes formas de llegar a la luz, al amor, a entender, comprender, y que a su vez uno hoy con toda información disponible arma su concepto, ¿no? A mí me gusta porque este libro siempre hace eje en el amor, en la unicidad, y te habla desde ahí de una forma que me llegó, porque tal vez tiene una forma de hablar medio robótico, ¿no? Medio así, pregunta-respuesta, y parecería como que se hace denso, pero el eje en el amor, en cada tanto, todo llevarlo desde ahí, desde el espíritu, desde el alma, y hablar desde ahí las cosas es muy interesante para desarrollar, para crecer. No sé si todos los que lo empiecen a leer van a poder decir, wow, me encanta este libro. En caso particular me pasó que empecé y como que conecté. Por eso te preguntaba cómo habías llegado, porque, bueno, en mi caso yo llegué porque vos lo hablaste. Yo dije, bueno, si Frederick lo leyó y dice que buen libro, tiene que ser buen libro. pero es como que llegas en un punto que tenés que llegar a leerlo, ¿no? Porque si no, no lo lees. No lo lees, no le das pelota. Sí, yo por ejemplo, que leía muchos libros de ufología ya de adolescente, cuando llego a leer la introducción del material de Ra, para mí era como algo ya tan repetitivo. Entonces, claro, como que lo leí muy por encima, y cuando ya llego a los siguientes capítulos, cuando ya entra en materia de la comunicación, dije, wow, el asunto era la terminología, muy espesa. Es como cuando por primera vez lees el curso de milagros, ¿sí? Un curso de milagros. Dice, ¿qué es este lenguaje? Si no estás familiarizado con la psicología, si nunca había leído a Carl Jung, ni a Sigmund Freud, ni cosas así, dice, uy, no, yo no entiendo de qué están hablando, ¿sí? Pero cuando ya has leído el libro 2, 3 veces, ya está familiarizado con el vocabulario. Y bueno, es como, y aquí, y de hecho, cuando la primera, hablando también del curso de milagros, yo no llegué a ese libro por otras personas, sino que llegué por otro libro. Sí, un libro que leí hace como 10 años, que lo mencionaba. Entonces una cosa me llevó a la otra, y me facilitó saber de qué estaba hablando, porque ya lo habían explicado, porque es el tema central del otro libro. Entonces, yo creo que así también, como que un libro te lleva a otro, una información te lleva a otra, y todas están convergiendo. Lo más hermoso es que desde la Segunda Guerra Mundial tenemos una cantidad de información que se nos está brindando. Diría incluso que ya desde la época de la Guerra de Vietnam, o sea, los años 70 hasta ahora,
es una cantidad enorme de información que se está enviando desde otras partes de la galaxia o de otras dimensiones, de otros planos de realidad, por el acelerón que está pegando la humanidad. Bueno, ya que llevas a ese tema, podríamos, si te parece, hablar de lo que es la Confederación, ¿no? Como ellos la explican desde el libro, porque tal vez sí hay una mente. Antes de que volvamos de que vayamos a ese punto, me gustaría decir, nosotros no vamos a hablar desde decir las religiones están mal. A mí me parece personalmente que una persona que va a una religión y quiere ayudar y tiene amor y quiere manifestar la luz, está perfecto, tiene su camino, lo va. Nada, cada uno tiene su camino. Ahora, estos libros están hablando desde una realidad espiritual que sí hay que salir un poco de un pensamiento religioso, ¿no? Pero tal vez te puede nutrir para dar un salto más, ¿no? Para comprender, para destrabar la conciencia, para unificar nada más, entender como siempre vamos a eso, ¿no? Pero para unificar, no tener trabas, freno, como hablamos siempre, ¿no? ¿Por qué ponerse en esa postura? Por eso dije, desde el amor, habla desde el amor, unicidad, luz. Me encanta el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan para mí describe a Jesús como de la forma que era, luz, el verbo, no lo mete en ninguna caja de nada. Pero bueno, Fred, te dejo a vos. ¿Cuál es la pregunta ahora? Porque ya me perdí. Con lo que, con lo que estábamos hablando desde el tema de la. Estábamos hablando desde el tema de la unicidad, de cómo el libro comprende todo. Ah, lo de la Vos nos habías confederación. contado, vos nos habías contado cómo había llegado y Mm. podemos tocar el tema de la confederación para ampliar un poco, ya después de el que siga estos videos, ya después de estos videos, hay un antes y un después. Ya se ahorca. Bueno, pues Sí. ¿cómo ellos expresan la confederación? Bueno, no son los primeros que hablan de este asunto, ¿sí? Como digo, se empezó a hablar mucho sobre la confederación ya desde los años, finales de los años 40, los años 50, ya empezó a haber muchos grupos de personas que estaban repitiendo o emulando el trabajo que habían hecho los científicos del partido nazi, lo que también estaban haciendo los soviéticos, y era el hecho de estudiar la psique humana. Sí, después de eso también sabemos que esto se estudiaba en Área 51 en varios niveles, y es el análisis de las capacidades psíquicas de las personas, ¿no? Y esto tenía también mucho que ver con la capacidad que tiene una persona de recibir algún tipo de influjo de información. Y, y eso en función de los contactos extraterrestres, que era como los entendía en ese entonces. ¿Sí? No se hablaba de seres de otras dimensiones o planos de realidad, eso estaba un poquito todavía lejos de ser comprendido en los años 40, en los años 50, en los años 60. Entonces, solo se hablaba de extraterrestres, o sea, se daba por sentado que era alguien que venía de otro planeta, que venía de fuera del planeta. Con el tiempo empezaron a comprender que estamos hablando de otras dimensiones y de otros planos de realidad, no solamente de otros planetas, o sea, estamos hablando de muchísimas cosas. Tú no dices que todos los animales están en el mar, animales que trepan en los árboles, otros que están volando, hay otros que caminan en cuatro patas, hay otros que saltan como el canguro, entonces todos los animales son diferentes, lo mismo aquí. No podemos decir que todo lo que se ve en ese ámbito, toda la información que se está recibiendo procede de una única fuente. Entonces, hay muchas fuentes. Entonces, igual que en las fuentes, hay también intereses creados. Hay intereses que vienen de un organismo, ¿sí? Que es una confederación, es una especie de ONU, ¿sí? Pero a nivel de la galaxia. Y también hay un grupo local, ¿sí? Que son 9 galaxias. Son 8 que están girando en torno a una central, hasta donde entiendo, que es muy grande, que es la galaxia M31, la galaxia de Andrómeda. La Vía Láctea está entre esos 8. Entonces, dependiendo del tamaño, pues hay una asamblea más grande, ¿no? Y en el caso de esto, pues hay una asamblea que representa como a 500 mundos. O sea, mundos me refiero con sus razas. No es que sean 500 planetas. En esta galaxia hay millones de planetas habitables.
sin contar con los tantos y miles de millones no habitables. La cuestión como mundo me refiero a que se prestan para la existencia en diferentes niveles según razas específicas, ¿sí? Me está dando la luz. Súper. Entonces, eso es lo que se La está... iluminación. Sí, por favor, bajen la luz, iluminación. Sí. A ver, Entonces, Ra. eso es una especie de... es un organismo, ¿sí? Este organismo es primeramente dirigido por 9 individuos, ¿sí? Estos 9 individuos son los... Este número 9 se sigue en varios patrones, ¿no? Y después también está un esquema de 24 personas, ¿sí? Entonces hay un esquema de 9, después hay un esquema de 24, y se repite también en otros niveles. Por ejemplo, cuando llegamos al caso de nuestro sistema solar, el sistema solar también tiene una asamblea principal de 9, ¿sí? En otros conceptos de la realidad, de la conciencia dimensional, también hay una asamblea, ¿sí? De 24 próbolos o 24 o realidades, ¿sí? Hay un trabajo que hacía Henry Puharich, ¿sí? En los años 80, me parece, ¿sí? El tipo investigaba mucho cuestiones paranormales, ¿sí? Y le interesaba precisamente esto, cómo podemos nosotros estar en ciertos estados de relajación para conectar, ¿sí? Con maestros ascendidos, con ángeles, con extraterrestres, con seres pandimensionales, con, yo qué sé, dioses, lo que sea, ¿sí? Y hubo muchos grupos, o sea, esto fue muy revolucionario, especialmente en los años 70 y 80. Entre ellos está el caso de Uri Geller, un israelí, ¿no? Uri Geller ya desde niño tenía la capacidad de poder doblar cucharas, interferir en el magnetismo, o sea, interferir magnéticamente en los relojes. Y luego, bueno, ya trabajó muchísimo para servicios secretos, especialmente para el gobierno de México. Trabajó también para otros organismos en diferentes partes del mundo, hasta que ella prefirió tener un perfil bajo, ¿sí? Para no meterse en conflictos entre los intereses de diferentes agencias de seguridad, especialmente con los soviéticos, ¿no? Pero quedó claro, sí, él dice que hizo una hipnosis con Puharich y que Puharich le dijo que lo que él tenía, los dones que él había recibido, los había recibido de los Plejaren, o sea, los extraterrestres que llamamos ángeles, ¿no? Y esto no sería nuevo, porque eso también ocurrió en la historia de Israel, o sea, la fuerza que tenía Sansón, las habilidades los poderes que podía tener el profeta Elías, o sea, muchas de estas cosas no eran que la persona nacía así sin más o le inyectaron algo. Esto era que, o sí, esto era que estaban transmitiendo una especie de algo en esas personas, desde que eran embriones, o desde su alma, o desde algún otro lugar, para generar impactos en la sociedad, que la gente hiciese, sí, un cambio, ¿sí? Yo digo que Sansón fue una especie de experimento en el sentido de que querían ver cómo podía reaccionar el pueblo de Israel teniendo una especie de superhéroe propio, porque ellos hablaban mucho, o los pueblos conocen mucho en ese entonces, de lo que hacían los griegos, por ejemplo. Bueno, si podemos llamar los griegos, esas palabras un poquito sacadas de contexto, pero por ejemplo, los héroes que ellos tenían del Peloponeso, del Olimpo, ¿sí? Los héroes de Tesalia, como todos ellos, ¿no? Como Hércules, Sí. como Aquiles. Entonces el pueblo de Israel tendría su propio superhéroe, que sería Sansón. Pero se vio que este tipo de conceptos, parámetros eran muy complejos y solo sacaban todo de tónica, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí iba también el asunto de ir haciendo diferentes pruebas para ver cómo reaccionaba socialmente la gente. Y eso también se estuvo investigando mucho entre los años 70 y 80 y yo creo que hasta el día de hoy ya sigue siendo muy, muy investigado, muy estudiado por los rusos, los norteamericanos, los británicos, incluso el CNI, que es el Servicio de Inteligencia Español. Muchos de esos gobiernos estudian esto, estudian la mente humana y también la capacidad que tienen de recibir información. Y en ese sentido se hicieron muchísimos estudios para llegar a la conclusión, especialmente de los Estados Unidos. Se está metiendo un sonido. Ajá. ¿Le escuchas bien igual? Sí, sí, sí. Se hicieron muchos estudios para comprender que efectivamente sí, es cierto, nosotros
lógico, no somos los únicos en el universo, sería la mayor estupidez que alguien se podría imaginar, ¿sí? Somos parte de todo un aglomerado que hay vida por todo el universo y vida en diferentes niveles, conciencia, inteligencia, seres antropomorfos y los que no son antropomorfos, o sea, que no tienen forma humana. Y a humana no tiene que ser exactamente como nosotros, basta que simplemente tenga la estructura Claro, general, ¿sí? sí, Los brazos, sí, el tronco, las entiendo. piernas, la cabeza, no como las películas Alien, ¿sí? Que son unas babosas ahí que dices, ¿y este tipo cómo tenía pulgares para poder fabricar esto y una nave tan sofisticada siendo una babosa? Entonces, esa es una de las Ya cosas. mezclan. Sí, la cuestión es Sí, esto de la confederación, que es el grupo de Nine, ¿sí? Los 9, que es de donde parte el concepto de esta información. De hecho, el creador de la saga Star Trek, Viaje a las Estrellas, pertenecía a los grupos de contacto, ¿sí? De ahí claro. es toda esta cosa que él pone en la serie, toda esta idea que presenta Star Trek, está fundamentada de muchas de las canalizaciones que se hizo a The Nine, al grupo de los 9, que ellos tuvieron emisarios para enviar información a la Tierra, para explicarnos muchos asuntos de cómo funciona la política galáctica. O sea, básicamente es conocer la ONU, ¿sí? La Confederación es la ONU en términos de la galaxia, que trabaja con miles y millones de mundos en la galaxia y que representan como a 500 y algo razas diferentes. Sí, y aparte uno está bueno hablar de la Confederación porque a veces al principio puede sonar un tema chocante. En mi caso, cuando lo escuché, fue como que, ¿qué? O sea, a mí no me saques de Dios, ángeles, ¿qué es eso de la Confederación? Eh, y está bueno comprender también desde la luz, desde la ayuda, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Como empezaste explicando, nosotros somos receptores de energías, somos un canal. Entonces, en este caso, a través de la canalización, se usa un cuerpo para transmitir una onda de energía que por vibración usa para hablar, digamos, ¿no? Para emitir el sonido de alguien que se está comunicando, que en este caso es el grupo, lo explicamos un poquito por arriba, ¿no? Para no entrar tampoco tan densa la cosa, pero es el grupo de la entidad de Ra, de densidad mayor, operando desde los anillos de Saturno, si no me equivoco, Fred. Ra en realidad estaba trabajando desde Venus. Ahora mismo Ra ya no pertenece a esta densidad, igual que Jehová. Ellos ya no existen en este plano de tiempo-espacio. Los que están trabajando desde los anillos de Saturno son la Confederación de los 9, que trabaja para esta galaxia. Entonces, Confederación. o sea, de la galaxia tiene su propia asamblea, pero también en los sistemas solares tienen sus propias asambleas. La de este sistema solar está en los anillos de Saturno en un plano de realidad bastante avanzado. El propio planeta también, o sea, nuestro planeta Tierra también tiene su propia asamblea de 9, ¿sí? Que es del propio planeta. Pero ellos no están en la superficie, tampoco podrías decir que están debajo de la superficie en el sentido físico, ellos sencillamente están en otro plano de realidad, ¿sí? Y de ahí viene el concepto ¿cómo se dice? De los salones de Amenti, de la mitología egipcia, ¿sí? Que si se le puede llamar mitología egipcia, que habla de los 9 dioses primigenios y todos estos conceptos que vienen de los jeroglíficos, ¿sí? Que hemos llamado así, egipcios, y la cuestión de cómo estructuran a sus dioses y de la morada de los dioses. Todo eso tiene que ver con los planos de realidad y las dimensiones que envolventes de nuestro propio planeta y los encargados en ese entonces. Claro, y te hago una pregunta, creo que algo habías respondido, pero cuando empezaste a leerlo, ¿conectaste con todo lo que dice el libro? ¿O hubo cosas que, por ejemplo, vos decís, como explicabas, que te tomás un tiempo, que las dejás? Sí, claro, hubo algunas cosas, ahora mismo no me acuerdo, pero hubo temas, es que no sabría decir ahora mismo, pero algunos temas especialmente por el vocabulario. Yo a veces tenía que coger lo que estaba leyendo, coger la frase y empezar a ir al diccionario y decir, vale, vamos a ampliar cada definición de estas para encontrar todas las acepciones al término y tratar de meterme en la cabeza del que está desarrollando, porque como digo, Ra en este sentido, que es una aglomeración, no es un individuo, es una conciencia, un grupo, es muy escueto,
¿sí? Entonces él te hace una explicación muy específica, muy pragmática, y tú dices, vale, no podrías haberlo desarrollado un poquito más. Pero que claro, el asunto aquí es que la persona que está recibiendo la información está brindando de su propia energía también. Entonces ellos tienen que ser muy, a pesar de que a veces las sesiones se extendían, ¿sí? Y ahí uno puede conocer más con Jane Roberts, que ella canalizó durante años a la conciencia set, que sí era un individuo, no era un grupo, pero se hablaba del desgaste físico. Entonces a veces tienen que tener agua cerca, Claro. tienen que comer bien, dormir bien, y después de eso necesitaban descansar bastante porque se producía un desgaste, ¿sí? Entonces, pienso que por eso también eran muy escuetos a la hora de dar explicaciones, ¿no? Eran muy limitados. Entonces te Sí, toca sí, lo dice varias decir, veces. Este instrumento sí, está en batería baja, por decirlo sí, así, ¿no? batería Sí, baja, sí. sí, lo dice, lo Sí, dice. claro, entonces a veces decía, bueno, y a veces llegué a pegarme a veces hasta años procesando y analizando todos esos términos cada vez a mayor profundidad, a mayor profundidad, a mayor profundidad. Es como cuando Claro. escuchas, dices que has conocido las enseñanzas de Jesús, pero a medida que van pasando los años y tú las sigues repasando y crece tu conciencia, Mm, las vas entendiendo a una profundidad cada vez mayor. sí, sí. No, a mí me ha pasado de estar leyendo, eh, por eso es muy interesante la persona que quiera meterse en este mar, ¿no? De cosas, pero me ha pasado de estar leyéndolo e irme a la Biblia, porque era como que esto Mm, lo leí de otra forma. Y iba, leía y se me abrió otra pantalla y ¡wow! ¡Qué impresionante! Porque todo conecta. Y desde la forma que uno lo va entendiendo, ¿no? claro. Eh, es muy interesante abrir desde ese lado. Eh, ¿Qué más podemos contar, Fred, del libro de Ra? ¿Que te parece que alguien necesitaría saber? No sé si tiene cierto temor de leer algo así o con qué se puede encontrar, ¿no? Es muy amplio, pero No, ¿qué te parecería a vos? sí es cierto que tienes que tener mucha mente abierta y mucha paciencia para el libro, porque es un libro de estudio. Si lo vas a leer de forma didáctica, genial, pero yo diría que es más para las personas que tienen ganas de profundizar, de conocer en amplitud cosas y por encima de todo que quieren tomar el dato y amplificarlo en el conocimiento. Es como cuando yo te doy una semilla y tú haces el resto, ¿sí? Y eso es lo que Claro. yo he observado con el material de Ra. Es algo similar que ocurre con el material de Jane Roberts, ¿sí? El material de Seth. Tienes una información, pero Seth sí se extiende, ¿sí? Él se extiende. De hecho, Jane Roberts escribió muchísimos libros. Sí, no es como el caso de Seth, de Ra, que tú lo puedes agrupar todo en 5 libros. Jane Roberts escribió muchos libros hasta su muerte. Y no solo libros de información de Seth, sino de opiniones de ella misma, ¿no? Entonces, Claro. aquí sí ves que él se desarrolla y él te explica y vuelve y repite. Entonces, es muy didáctica las ejemplificaciones que él te da. Pero en el caso de Ra no es así. Entonces, tienes que agarrar el pedazo y tienes que estudiarlo bien. Eso ocurre también con muchos teólogos, muchos de los estudiantes bíblicos que quieren entender aspectos de la Biblia. Ellos no cogen una frase y ya está. Ellos cogen la frase y la analizan y le dan vueltas y la cogen para aquí, le dan para allá, lo que hace también la cábala, o sea, lo que hace el, el, el erudito, ¿sí? El rabino es coger una frase bíblica y darle 40.000 vueltas para encontrar todas las variables, ¿sí? Todas las opciones que tiene, todos los significados que le puede llegar a sacar y verlo desde diferentes ángulos. Entonces, eso es enriquecedor porque te das cuenta de que con poca información en realidad tú puedes llegar a profundizar bastante. Lo que, Uf, como digo, es para estudiar, no para crear nuevos dogmas, porque tú estás analizando algo, no quiere decir que tu interpretación sea la correcta. Simplemente tú estás analizando y estás estudiando y te enriquece lo que estás analizando y estudiando. Pero hace falta que después hagas, o sea, que cotejes con tu otros datos ejercicio también. claro, que para asegurarte de que la interpretación o las interpretaciones que estás teniendo sobre un pasaje sean, sean correctas. Porque mira, cuántas denominaciones religiosas hay y todas dicen que se comparten, que se cogen de la Biblia. Es donde te das cuenta de que cada quien está interpretando en función de su Ujú. propio bagaje intelectual, de sus propios paradigmas, de su propia cultura, de su propio entendimiento, de la traducción que haya visto y, por encima de todo,
del trabajo de investigación que realiza. Porque si tú coges una frase y ya das por sentado determinada cosa, a lo mejor un día te encuentras con que la información era mucho más amplia y decías, no, pues esto era un pedacito de una cosa más grande que si hubiese estudiado esta otra parte había entendido que me estaba hablando de algo que se orientaba más en cierta dirección y no hacia donde yo lo estaba enfocando. ¿Sí? Entonces eso también es una cuestión. Entonces yo siempre refuto esta idea del solo escritura de Martín Lutero, de decir que yo solo me pego de la Biblia para saber todo eso. No se puede ser más obtuso y estar más engañado. O sea, es la forma más mediocre que le puede meter el ego a una persona para que no crezca como individuo. Tú tienes que coger información, Pablo decía, tomarlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? Mete información y después vas filtrando, vas analizando, porque a partir de eso vas a entender el contexto de las cosas. ¿Sí? Como te estabas diciendo, tú vas leyendo el material de Ray y te lleva a la Biblia. ¿Sí? Claro, sí. Ahí donde ves que de qué se trata todo. Es como el curso de milagros. Tú vas leyendo el curso de milagros y vas diciendo, esto encaja con lo que Jesús decía en tal parte. ¿Sí? Lees el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe. Pero el Evangelio de Tomás me refiero revisado, ¿no? Porque hay algunas cosas agregadas ahí que Jesús nunca dijo. Pero entonces vas analizando y dices, ahora entiendo a qué se refería. Y después está el revisionismo, es que esto también es importantísimo. El revisionismo que debe haberse, como en el caso de la Biblia. Que tienes que revisar porque esas traducciones están muy mal. Y no solo eso de la traducción. Hay partes quitadas, hay partes agregadas, ¿sí? Y hay partes que por X o por Y no guardan relación con lo que se había escrito originalmente, ¿sí? Como uno observa cuando cotejas con el Evangelio de Mateo del judío de Baal Shem Tov. Dice, pero aquí está diciendo algo muy distinto. O sea, leyéndolo así, me da una perspectiva muy diferente de como yo lo estaba leyendo en la traducción Reina Valera o de Jerusalén o lo que sea. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante que no sea responsable, especialmente cuando alguien, como decía el apóstol, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque la gente se cree que se sabe de memoria un montón de textos y se pone a enseñar. No, primero tienes que hacer una investigación profunda, ¿sí? Pedir mucha luz al pasarlo Espíritu por Santo, tu vida. claro, y después cotejar con otras fuentes, pero esas fuentes tienen que ser fuentes de lo que sea, claro, con tu vida también. Fuentes de diferentes cosas y ir armando una estructura holística, contextual, global, no metida en solo escritura. Porque es básicamente lo mismo que hablar que es de una secta y solo no sabes de lo que se habla en la secta. ¿Sí? Entonces, si una persona quiere enseñar, tiene que partir desde ahí. Y está muy bien el tema. Me gusta porque justo se me disparaba, pensaba, los que fuimos impactados con falsas doctrinas, ¿no? Más allá de la persona que habló, que si lo hizo a conciencia plena o no, a veces quieren desde el amor y no entienden todo, pero los que fuimos impactados por falsa doctrina, sabemos el dolor que produce. Es como una espina que después tenés que, cuando dicen desaprender, ¿no? Entonces, que después tenés que poner a la luz del Espíritu Santo, de negación, y sacar eso que estaba mal. Cuando te dicen, por ejemplo, si vos a Dios tal cosa y esto y lo y vos después, eso queda enquistado, ¿no? Y hay un concepto que se genera en la conciencia, una distorsión, ¿no? Una distorsión en este plano o por ejemplo, cuando dicen, no, vos tenés que leer solo la Biblia, o tenés que hacer solo esto, y la persona a veces se queda con todo un dolor, o a veces pasan años, genera mucho dolor, entonces, por eso está bueno hablarlo de ahí también. En el caso si alguien se anima a darle paso de leer y entiende, como estamos hablando, a todas las veces que habla desde el amor inteligente, desde la unión de espiritual, desde la luz, desde cuando habla desde ahí y lo lleva y habla mucho de lo que dijiste, por qué el Evangelio, el Antiguo Testamento está más en polaridad negativa, por decirlo así, y el Nuevo Testamento está más, digamos, hacia la luz, hacia hablar de eso del amor, más canalizado desde ahí. Entonces vos decís, con razón, me parecía que eso mucho de la ley, como mucho, y bueno, y ahí vas procesando, ¿no? También es tu trabajo de meditación, de meditar. Como dice la misma Biblia, dice, meditar en la palabra, meditala, ¿te quedó? Bueno, ¿cómo la puedes aplicar? Porque si solamente lo llevamos al conocimiento, te va a hacer mal.
te duele, te va a hacer algo que no lo vas a poder sobrellevar en algún momento. Pero desde procesar, bueno, igual va a doler, igual va a doler porque creo que cuando uno se mete mucho en leer sobre el amor y después lo tiene que aplicar, es como que, ay, no quiero amar, ay, ¿por qué? Porque no es una religión, te lo está aplicando en tu vida, pero sabes que es lo mejor, también sabes que es lo mejor, que ese es el camino. Sí, Así que sí, sí. es muy interesante este libro y como dijiste, otros más que van desde la canalización. Bueno, entonces nos quedamos con Bueno, eso, hablamos un poquito. sí, Sí, esas son las formas en las que el Espíritu Santo nos está transmitiendo información. Porque al fin y al cabo el Espíritu Santo está trabajando con muchas razas de diferentes mundos, de otras dimensiones, de otros planos. Uno no puede cerrarse en esa idea de imaginarse una paloma que te está mandando información, ¿sí? Esto es mucho más amplio. y hay tanto, y como dijiste, este ejemplo de esta mujer que escribió libros, Jane porque Roberts, Ah, pero a uno a veces le pasa, te cae una palabra, algo y desarrollás, y escribís. Pues sí, ¿qué hago con todo esto? Bueno, a veces pasa. Otras veces para la vida, para aplicar. Pero está bueno mantenerse en el estudio, en mantener la conciencia activa en todo esto, conlleva a evolución. Personalmente creo eso. Eh, bueno, Frederick, con respecto al material de Ra, ¿algo más que agregar? ¿Algo para decirle a la gente que se anime a leerlo? ese libro o cualquiera, el ser humano debería estar permanentemente leyendo, dedicar un ratito todos los días a leer lo que sea, ¿sí? El hecho es que tú no dices, hoy comí, al día siguiente dices, no, hoy no me hace falta comer porque ya ayer comí. Imagínate semejante locura, ¿no? Pasa un mes y dice, no, Claro. yo el mes pasado ya comí, este mes no necesito comer. El alimento es de todos los días, por eso Jesús dijo, danos nuestro pan de cada día. ¿Y por qué no el bistec o el pollo? Porque De tiene que cada ser el día, pan. exactamente. Se refiere a nutrirte como persona, el alimento espiritual. En esa época la gente no tenía libros, solo algunos podían tener el acceso a la literatura. Entonces, hoy diríamos más bien, Espíritu Santo, ayúdame a comer el pan de cada día. Entonces Él te va a ayudar a que tú leas el tipo de pan que Claro, necesitas. Hoy día tienes muchísimo pan en PDF, en audiolibros, para que tú te instruyas con el pan para cada día. Cada día necesitas comer, no solamente para saciar el vientre, sino para saciar también la mente, el intelecto, la conciencia, la sabiduría. Se va ampliando a medida que tú quieres más literatura. Y no decir, es que es esta. No, aquí hay un poquito de qué aquí. buena oración que dijiste, Fred, ¿eh? Eh, qué buena Eso es como en el oración colegio. para hacer también, ¿no? Guíame Claro, hacia el imagínate. libro que tengo que. Así es, exacto. Muy Así es. bien, Fíjate, muy en el bueno, muy propio, bueno. en Bueno, el se propio llevan esa perla, colegio, me parece. Sí, ¿sí? Cuando uno hace una sí, profesión, ya te centras en esa profesión. O una especialización, te centras en esa especialización. Sin embargo, en primaria y secundaria, lo que observamos es que nos dan muchas informaciones. Podemos tener hasta 13 materias distintas. Y hasta algunas ni siquiera son teóricas, sino prácticas, como es educación física, ¿no? Entonces, así es matemática que no guarda ninguna relación con literatura, que no guarda ninguna relación con otras materias, pero todas son útiles. Las estudias 40 minutos, 50 minutos, una hora, y a veces las repites 2, 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces, lo mismo es aquí. Necesitas curtir tu mente en muchas materias y algún día que ya tengas una idea más amplia, ¿sí? Ya te puedes especializar en una materia que son tus dones espirituales, si le quieres llamar así, tus talentos, tus capacidades, en lo que mejor eres. No tiene que ser todo espiritual, basta que sea algo que se te da bien, ¿sí? claro. Desde la música o la composición o la televisión, o sea, trabajas con películas o lo que sea, diseño gráfico, o sea, hay tantas cosas, una amplitud tan grande Mm, de cosas que puedes aportar para enriquecer a la sociedad y a las otras personas, pero por encima de todo, mantente nutriendo. No tienes que pegarte todo el día leyendo, pero que no pase un día que diga, hoy no leí ni siquiera 20 minutos de un libro. ¿Sí? Que el día siguiente dices, voy a leer de otro libro. No importa, pero el hecho es que estás comiendo. Un día puedes comer espagueti, otro día puedes comer arroz. ¿Sí? Eso ya es cuestión de cada uno, pero el asunto es nutrirse. ¿Sí? Nutrirse permanentemente.
Excelente consejo, Fred. Me encantó porque quedó muy práctico para que lo escuche, quedó muy práctico. Varios consejos a tomar. Nos pueden comentar si les sirvió. Y hablando del libro, Fred, para ya ir dando un cierre, ¿tenemos algo para anunciar acerca de tu libro, de la salida desde acá, desde Argentina? Bueno, sí, estamos pendientes de ver si el libro se publica en Argentina para la Feria del Libro. No sé si en marzo o en abril. Sí, Qué bien. esperemos que se den las cosas. Estamos tratando, sí, como sabes, hemos estado hablando ya hace algunos meses, de ir para allá, sí, algunas semanas. Entonces estamos evaluando cómo se puede hacer y animar pues la gente que quiera colaborar. Saben que cualquier actividad de esta siempre supone gastos, a veces contactos, sí, personas que pueden ayudar con el transporte, o sea, que dicen, mira, yo ofrezco el vehículo, yo tengo disponibilidad horaria tales días, yo puedo ayudarles con el pago de los tiquetes, yo puedo ayudar, tengo tal contacto en la televisión para que vayan a hacer una entrevista o en la radio. O sea, quien quiera colaborar es importante que también Exactamente. entendamos que así es como crecemos y podemos llegar a más, ¿sí? Muy importante eso. No, y además sería muy bueno, sí, tenerte para que hagas un tour. Bueno, Argentina es muy grande, pero toda la gente que sigue, que mira los videos, se pueda comunicar con nosotros, con Fred, eh, y, y poderse, también poder romper un poco con eso de todo es plata, porque a veces, como bien vos decís, alguno puede poner el auto, alguno puede poner la casa, se arma una ida hacia tal lado, se arma un plan, ¿no? Pero bueno, entre todos va a ser mucho mejor. Y sí, los que quieran colaborar en cuanto al transporte, al viaje, Fred va a venir, seguramente venga a anunciar su libro que sale desde acá hacia varios países de Sudamérica. Así que es una oportunidad excelente para que él pueda transmitir mucho de lo que escuchan en estos videos. Qué bueno sería tenerlo acá, poder armar una serie de charlas. Yo quiero decir, como todo, mientras más nos podamos sumar y apoyar, mejores cosas pueden salir, porque podemos armar inclusive varias charlas, hacer debates con él. Fred es muy abierto a, bueno, y sos una enciclopedia, Fred, en muchas cosas, así que creo que tu venida hacia acá tiene un propósito espiritual muy bueno, muy fuerte, muy enriquecedor, para despertar conciencias, así que animo a todos los que quieran puedan sumarse, ser parte, los hacemos parte, se contactan con Fred, tienen la página, siempre pongo la página de los videos, y bueno, vamos a aprovecharlo. Así que yo, como te dije hace poco, espero que haya muchos libros más. Personalmente quiero el de Trascendencia y el de las Crónicas Diarias, que lo podamos hacer físico para llegar a mucha gente también con esa información que, como siempre hablamos, sirve para despertar conciencia y es desde el fundamento del amor. Así que creo que va a ser todo posible. Sí, fabuloso. Fabuloso. De momento es eso, empezará en Argentina y Chile, que es donde tiene Nexus la editorial. Y es con este libro primero, la del bicho, ¿sí? La mayor conspiración. Y empezaremos todo lo que es el trabajo de la editora y yo ahora en enero a revisar todo lo que es el libro. Y bueno, seguir mirando porque igual hay muchos contenidos, muchos libros. Se puede trabajar con esta editorial, con otras editoriales en este país, en el otro. La cuestión es propagar información, que la gente también colabore suscribiéndose a los canales de YouTube, el tuyo, el mío, que los que quieran mandar donaciones, saben que todas esas cosas siempre ayudan a que uno pueda acelerar el trabajo, porque si no estás pendiente de, me toca buscarme por aquí la vida para poder cubrir necesidades, pero cuando la gente colabora, como decía Pablo, yo te enriquezco en lo espiritual, es mucho pedir que tú me ayudes en lo material. Entonces, así puede uno también cubrir sus necesidades y centrarse más en potenciar más trabajo, hacer más cosas, todo eso. Y después el hecho de mucha gente que nos está colaborando, ahora no voy a enumerar tantos nombres, ¿no? Pero pues siempre están con alguna cosa. ¿Qué necesitan? Yo colaboro con esto, yo averiguo aquello, tengo un contacto por aquí, yo les hago tal diseño, yo me encargo de tal sonido musical, yo me encargo de editar tal cosa, yo averiguo. Entonces así, porque no se trata de que eso me enriquezca a mí, lógico, yo como una persona que trabaja cubro mis necesidades como cualquier eh, profesional lo suyo, pero también es el hecho de que podemos hacer que esta información llegue a más personas,
¿sí? Especialmente Exactamente. ahora en estos tiempos que corren, que es importante que haya más información, especialmente contrarrestando la cantidad de desinformación y de mentiras que estamos observando por parte de los medios oficialistas, que está llevando a la gente al matadero. Entonces, creo que es muy importante la cooperación. De hecho, fíjate, cuando vengan todas estas cosas difíciles que se tienen que presentar, cómo la gente se va a organizar en ecoaldeas, ¿sí? Lo que llevamos varios años hablando. Entonces, ¿cómo creas una alcaldía si la gente no es participativa y si no quiere cooperar y si no quieren trabajar como equipo, si no se quieren poner en contacto, si no quieren aportar sus talentos? Entonces, creo que esto es muy importante, tratar de crear una conciencia unificada entre las personas, una red. Exactamente. Muy, muy bien, Fred. Bueno, no tengo nada más que agregar, así que los esperamos, esperamos que se comuniquen en la página. Y bueno, Fred, sin más, nos vemos la próxima. ¿Listo? Fabuloso. Muchas gracias por tu tiempo, Fred. Un abrazo grande. Muchas gracias. Listo.